Bienvenidos todos. Estamos en la serie Las parábolas del Rey. Y para hoy tenemos una parábola muy conocida por todos ustedes. Pero vamos a ver qué tanto todos nosotros conocemos esa parábola. La parábola del hijo pródigo. Y vamos a orar para recibir este mensaje. Inclina tu rostro, concéntrate, cierra tus ojitos y confía en el Señor. Abre tus labios, que a Él le gusta que tú ores con tus propios labios. Él quiere escuchar tus propias palabras. Padre, te damos gracias, honramos tu santísimo nombre. Te damos la gloria a ti, Santo Señor, porque tú eres nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, y cuanto hay en ello, Santo Señor. Que venga tu reino, que venga tu justicia, que venga tu poder y tu gloria sobre este lugar, sobre cada familia. Que venga esa llenura de tu Espíritu Santo y cada uno de nosotros seamos llevados a niveles espirituales que no conocíamos antes para la gloria tuya, Santo Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Santísimo Rey, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para las personas que nos visitan hoy por primera vez y para los demás les queremos recordar que tenemos el canal de YouTube, el cual pueden visitar. Ahí encuentran todas las predicaciones que todos los domingos hacemos acá. Ahí las pueden encontrar. Se pueden acercar al pastor Juan Manuel para pedir el enlace, para conectarse, y el que quiera pertenecer a la iglesia simplemente manifieste su deseo y va a recibir del Señor fuerza y poder para que usted mismo experimente la grandeza del Dios que tenemos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Esta parábola del hijo pródigo no está en todos los evangelios, está únicamente en Lucas capítulo 15, y voy a leer del 11 al 32. Un poquito larga, pero es una maravillosa historia que les pido que presten atención. Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente y dice así: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al tiempo se le acabó el dinero. Hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo.
Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado y tenemos que celebrar con un banquete, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en su casa. Y entró y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba: tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando ese hijo tuyo regresa, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Amén. Esta historia, esta parábola, creo que todos la hemos escuchado predicar en muchos momentos. Pero tal vez para muchos o para algunos, esta parábola fue predicada con mucho sentimiento, con mucho sentimentalismo, donde tal vez muchos lloraban, donde tal vez muchos decían: qué alegría que el hijo pródigo vuelve a su casa. Pero hoy vamos a ver qué pasa realmente en esta parábola. En los antiguos escritos del pueblo judío, muchos estudiosos de esa parábola en libros antiguos han escrito que esa parábola tiene un título para los judíos: la parábola del padre que perdona a su hijo, o la parábola de un padre que recibe a su hijo. Y encontré otra que tiene un título: el amor del padre pródigo. Y me puse a investigar qué significaba la palabra pródigo. Y la palabra pródigo, qué curioso que tiene dos significados. La palabra pródigo significa quitar, deshacer, destruir, arrancar, desarraigar, malgastar, derrochar, acabar con todo. Pero por otro lado también, la palabra prodigar, cuando ustedes escuchan a un político que dice: y prodigó en palabras, y abundó en palabras para animar a la gente, pues la palabra prodigar también significa dar, plantar, sembrar, entregar, ofrendar, aumentar, proveer, darlo todo. Si se dan cuenta, aquí hay algo muy curioso en esos dos significados. Pero miremos el contexto de lo que la historia nos dice. ¿Se acuerdan que la semana anterior predicamos acerca de dos parábolas, cierto? La parábola de la oveja perdida
y la parábola de la moneda perdida. Y hablábamos de un contexto que nos decía la historia que Jesús se reunía con ¿quiénes? Con unos pecadores, ¿cierto? Y con cobradores de impuestos, que a los ojos de los fariseos y maestros de la ley eran considerados inmorales. Y no se reunían con personas que tenían ocupaciones que ellos consideraban desaprobadas. Eran violadores de la ley de Dios para los fariseos. Y los rabinos no se asociaban con impíos. Es más, no les importaba instruir a un impío aunque fuera del mismo pueblo. No creían en que ellos tenían el derecho de entrar y se consideraban solo ellos los merecedores. Los fariseos y los escribas o los maestros de la ley se consideraban que ellos eran únicamente los verdaderos hijos de Dios e imponían muchas cosas para hacer tropezar a los que pertenecían a su pueblo. De ahí que el Señor haya dicho, fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. En la parábola también vemos varios tópicos. Vemos el arrepentimiento de un hijo. Vemos un padre, ¿cierto? Vemos dos hijos, uno mayor, otro menor. Vemos la disposición de un padre a perdonar a ese hijo que se fue, ¿cierto? Pero también vemos la acción del padre para reconciliar al hijo mayor. Vemos el rechazo autojustificado del hermano mayor a celebrar con los perdidos. Pero tenemos que ir un poquito más allá. Pensemos en esto. El hijo primero, el hijo menor. En la casa de su padre lo tenía todo. En la casa de su padre tenía alimento. En la casa de su padre tenía la dignidad de ser llamado hijo. En la casa de su padre tenía la autoridad de hijo. Aunque era el menor, tenía esa condición de hijo. Pero en un momento se pone a pensar, y dice, no quiero lo que mi padre es, no quiero su protección, no quiero su amor. Tal vez quiero que se muera. Y habla con él y le dice, Padre, dame mi herencia. ¿Qué pasaría en las condiciones actuales si tú tuvieras dos hijos, uno mayor, uno menor, y se acercara al menor y te dijera a ti, teniendo tú una herencia, y te dijera, Padre, yo ya no te quiero a ti, no quiero que te acerques a mí, no quiero nada contigo, dame la parte de mi herencia que yo me voy? ¿Qué harías tú? En mi caso, yo lo primero que pensaría y diría, ¿y qué te pasa? ¿Con qué derecho? ¿Cómo te atreves? Pero aquí vemos la primera reacción de un padre que nos deja desencajados. Dice la parábola que el padre tomó la decisión de repartir su herencia entre el hijo mayor y el hijo menor. Y el hijo menor recibe la herencia y a los pocos días sale de su casa y se va a un país lejano y empieza a vivir perdidamente, tal vez en vicios, en borracheras, en prostitución, en juegos de azar, de tantas cosas hasta que acabó con el dinero y lo malgastó de tal manera que decide en algún momento
abrir sus ojos y tal vez yo me pongo a pensar, lo más seguro es que cuando estaba derrochando el dinero, tenía muchos cercanos, ¿cierto? Porque al que gasta, se le arriman muchos. Oiga, pida otra, gaste otra. Y cuando hacen banquetes, oiga, estaba muy rico su banquete, pero cuando se le acabó, tal vez empezó a llamar a los amigos. Oye, ayúdame, préstame para un taxi. Tengo que volver. ¿Y qué le dirían esos amigos? No, tal vez ni siquiera le contestarían hablando de este tiempo. No contestan al celular, se desaparecen, se esfuman, se vuelven fantasmas, ya no aparecen, ya no están ahí. Y esta le pasa a este muchacho. Y por eso es que llega a un momento donde empieza a reaccionar y donde dice, ¿y yo qué he hecho? Y lo primero que se le ocurre es ir a pedir trabajo. Y busca un trabajo, pero imagínense, en casa tenía todo. Seguramente su papá lo había instruido, seguramente su papá lo había enseñado y lo había capacitado y lo había preparado en muchas cosas, como sucedía con el hermano mayor, porque ambos eran sus hijos. Pero tal vez este rebelde no había querido aprender nada, no recibía nada, tanto que si fue a pedir trabajo y en ninguna parte consiguió, es porque, ¿por qué no nos atrevemos a pensar un poquito? ¿Será que no le había preocupado ni siquiera la educación que había recibido en casa? ¿Había rechazado todo? A mí no me gusta el estudio. Yo no quiero trabajar en nada. Tanto que termina apacentando cerdos. Y miren esto, en la tradición judía, el apacentar cerdos no lo hacían los judíos, porque los cerdos para el pueblo judío son una abominación. Si ellos se acercaban a un cerdo, se contaminaban. Y este muchacho tenía esa instrucción y él como judío lo sabía. En la tradición de la religión judía, él lo debía saber. Pero sin embargo, va y le es indiferente incluso la religión del pueblo, de su pueblo. Le es indiferente la religión y va y se mete con los cerdos. Dice también la parábola que vino una gran hambruna en ese momento. Y se estaba ya muriendo de hambre. Cuando se le ocurre diseñar un plan, el famoso plan B. Ya había tenido su plan A. Y su plan A le funcionó por un tiempo. Pero luego se inventa un plan B y dice, regresaré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. ¿Por qué no me contratas como un jornalero? Y resulta que allá, en el ambiente judío, los jornaleros vivían afuera de la hacienda, tal vez en la ciudad. Y allá pagaban una pieza o vivían, si eran casados, vivían con su familia y regresaban a casa o a la finca a trabajar. Y trabajaban en la finca y regresaban. Y él lo que le estaba diciendo a su padre era, contrátame, pero me dejas afuera, porque no quiero estar aquí, completamente. Pero el padre que después de esa maquinación se decide ir definitivamente a la casa con su plan B, y cuando el padre, tal vez asomado en la ventana, anhelante de que su hijo que se había perdido volviera, tan pronto lo ve venir, sale corriendo. Y dice ahí el texto que corrió a buscar a su hijo y se lanzó sobre él y lo abrazó.
Y va y llama a sus sirvientes y les dice, maten al becerro gordo, traigan la mejor túnica, traigan un anillo y pónganselo en su mano, la mejor túnica, y traigan zapatos para él. ¿Se imaginan la condición en que él venía? Totalmente desastrosa. Y dice, y celebremos y hagamos una gran fiesta. Les había dicho que en la tradición judía era impensable que un hijo solicitara la herencia. Y nosotros aquí también en este tiempo, ¿qué pensaríamos si nuestro hijo viniera y nos dijera, quite de ahí, ya no lo quiera usted, que esa casa es mía? Eso fue lo que él hizo. Entonces, aquí vemos una situación donde el hijo está completamente perdido, pero diseña un plan, diseña un plan B, decide volver a la casa creyendo que con su trabajo va a comprar otra vez los derechos, es decir, se va a autojustificar para recibir los derechos del padre. Y yo creo que se sorprendió cuando el padre ni siquiera le dijo, ¿usted qué está creyendo? ¿Usted qué está pensando? ¿Cómo cree que yo le voy a dar? No, el padre no actúa así. El padre lo recibió, el padre lo abrazó, el padre manda a preparar fiesta. El padre, lleno de alegría, lleno de compasión, decide recibirlo y ni siquiera le mencionó un reproche. Y lo hace entrar a la casa. Yo creo que a ese muchacho la situación lo dejó completamente desarmado. ¿Ven la actitud del padre? ¿Ven? ¿Pueden ver el corazón de ese padre? ¿Cómo actuamos nosotros como padres? ¿Cómo actuamos con nuestros hijos? Aquí hay personas que tienen ya hijos adolescentes o hijos jóvenes. ¿Cómo actuamos como padres? ¿Esperamos siempre la mejor respuesta de ellos? ¿O estamos dispuestos a perdonar sus errores? ¿Por qué hoy no pensamos en ir y buscar esa reconciliación con ellos? Por favor, no se duerman. Usted anoche durmió. No deje que lo venza ese espíritu de sueño. No lo permita. No se deje vencer. Entonces, piense en eso. Piense detenidamente en eso. Pero no hemos llegado al centro de la parábola. Ahora, hablemos un poco del hijo mayor. El hijo mayor viene de trabajar en el campo, se acerca a la casa y cuando llega a la casa, escucha la música y oye tal vez el zapateo del baile, el jolgorio, la fiesta, y llama a un sirviente y le dice, oye, ¿qué pasa aquí? Y él le dice, es que tu hermano volvió y tu papá mandó sacrificar el becerro gordo y están en una celebración porque él estaba perdido y ha vuelto a casa. Y este se llena de ira y no quiere entrar. Tiene que salir su padre. Y cuando su padre sale, él ni siquiera le dice padre, sino simplemente se refiere a él. ¿Qué haces? ¿Cómo así que este fue y derrochó toda la herencia con prostitutas y ahora tú lo recibes, le das lo mejor, le entregas y quieres celebrar? Y a mí, que he estado a tu lado toda mi vida, que he trabajado como un burro,
que he estado siempre obedeciendo lo que tú me has mandado, a mí ni siquiera me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Y el padre le dice, pero hijo, todo lo que tengo es tuyo. Tú has estado aquí, siempre has tenido todo. Y miremos ese pedacito, ese aspecto. ¿Saben qué? ¿Se acuerdan que al comienzo de la parábola él decide partir los bienes con sus hijos? Pues es que al primogénito, al hijo mayor, le correspondían como herencia las 2/3 partes. Y cuando él partió, al hijo que se fue, le dio su 1/3 parte que le correspondía. Entonces, cuando el hijo vuelve, ¿con quién le toca compartir? ¿Se dan cuenta? ¿Sí lo ven? ¿Lo pueden ver? Le toca compartir el 100% de la herencia del hijo mayor. Porque todo lo que quedó es de él, le corresponde a él como hijo mayor. Por lo tanto es costoso, ¿cierto? Es bien costoso. Vemos ese hijo mayor que le dice a su padre, ese hijo tuyo, ni siquiera lo llama mi hermano, sino ese hijo tuyo. Todos los años que te he servido, no me has dado ni siquiera esto, un cabrito. Qué tremendo corazón. Y vamos a ir consolidando partes. Entonces tenemos un padre amoroso, ¿cierto? Un padre que bendice, un padre que perdona, un padre consolador y conciliador. Un padre que sale y le dice a su hijo mayor, entra, todo es tuyo, siempre ha sido todo tuyo. Ven, un padre bueno, un padre amoroso, un padre maravilloso, un padre que ama a sus hijos. Pero tenemos 2 hijos, uno bueno y uno malo. ¿Cómo están los 2? ¿Cómo están los 2? ¿Saben cómo están? Ambos están perdidos. Porque el que hace lo bueno, el que siempre estuvo al lado del Padre, estaba siempre buscando hacer buenas cosas para justificarse ante el Padre, para demostrar con sus fuerzas que lo que él hacía le merecía tener todos los derechos como hijo mayor para cuidar su herencia que le correspondía. Pero no estaba preocupado por tener un corazón digno para el Padre, para rendirlo a Él. Es decir, quería lo que el Padre daba, pero no quería al Padre. ¿Y cómo estaba el hijo menor? El hijo menor diseña un plan y quiere en su propia justicia venir y decir, yo voy a pagar por el error que cometí. Yo voy a hacerlo todo y trátame como uno de tus jornaleros y levántame para que yo pueda volver a ser tu hijo. Dame nuevamente el estatus de hijo cuando yo haga el trabajo de un jornalero. Estaba perdido, ¿cierto? Ambos completamente perdidos. Pero ¿saben qué? La parábola, cuando ustedes la leen, no tiene una conclusión. La parábola no llega a un cierre. En la moneda perdida, dice que la mujer perdió la moneda y que empezó a barrer, a limpiar y empezó a buscarla hasta que la encontró. Y salió llena de gozo a buscar a sus amigas y celebró con ellas, y dice al final de esa parábola, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente.
Pero en la moneda, en la oveja perdida, también hay un hombre y hay una oveja que se pierde. Les decía yo la semana pasada en la lectura que hacíamos. Y hay ese hombre que sale a buscar la oveja perdida y la busca hasta que la encuentra y se la pone sobre sus hombros y regresa al hogar y llama a todos sus amigos y vecinos y celebra con ellos. Y dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. ¿Se acuerdan de esa predicación de hace 8 días? Pero sí se dan cuenta que en esta parábola nadie sale a buscar al hijo. La parábola no concluye. No nos dice que alguien salió a ir a buscar el hijo. ¿Y saben quién debería haber salido? Le correspondía al hijo mayor. ¿Saben por qué? Porque en la tradición judía, cuando la herencia se repartía, el hijo mayor recibía las 2/3 partes de su herencia, porque él como hijo mayor tenía que empezar a ejercer autoridad sobre la familia y la herencia que tenía era para usarla en bien de mantener la unidad familiar. Por lo tanto, era a él al que le correspondía haber ido a buscar a su hermano que se había perdido y no fue. Pero sin embargo, dice que él era bueno. Dice que él era bueno. Hacía cosas buenas. Estaba al lado de su padre. Estaba comprometido con su padre. Estaba en las cosas de su padre, pero su corazón no quería las cosas de su padre. ¿Y por qué el Señor nos deja esta parábola abierta sin una conclusión? ¿Saben? Por una razón, mis amados. Porque para nosotros la iglesia de todos los tiempos, de esa época, y esta iglesia del día de hoy, y esta congregación, esta iglesia local de aquí, de esta ciudad de Chía, necesita del verdadero Hijo Mayor, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el hijo mayor de la parábola no fue a buscar a su hermano. ¿Y por qué no fue a buscar a su hermano? Porque para él era muy costoso despojarse, tener que gastar, tener que ir a buscar y tal vez pagar hoteles, transportes, llevar criados, llevar bestias, llevar animales, llevar provisiones, ropa, toda una parafernalia de gastos que esto le implicaba, que él, sabiendo que tenía que hacerlo, no lo hizo. Pero vemos un padre perdonador que sabía que ese hijo mayor tenía que haber ido a buscar a su hermano, pero ese padre jamás se lo reprochó a su hijo, sino que guardó silencio. ¿Estás pensando en tu familia? ¿Estás pensando en tu familia? ¿Estás en estos momentos pensando en ti, en tu esposo, en tus hijos si los tienes, en tu futuro? ¿Qué estás pensando? Medita seriamente en esto, porque para eso fue que el Señor permitió que su iglesia se estableciera, para que conociéramos su verdad, para que reconociéramos que el Padre quiere traernos de regreso a casa.
y que era muy, 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 muy costoso ir a buscarnos a nosotros. Y ese fue el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo. Él tenía el anillo. Dice la Escritura, toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días de la vida hasta el fin del mundo. Él tenía el anillo, él tenía la autoridad y tenía la túnica y tenía las sandalias, tenía el calzado. Y fue enviado por el Padre a vivir una vida de obediencia, la cual vivió sin pecado. Pero fue despojado de su túnica. En lugar de anillo, le pusieron una corona de espinas. Lo desnudaron completamente y lo exhibieron públicamente en una cruz. Y cuando subió a la cruz, Él llegó con toda la maldición que merecíamos todos nosotros, tú y yo. Todos los pecados nuestros, allá en la cruz, nuestro Señor Jesucristo fue castigado por todos nuestros pecados. Por esa causa Él murió. Por eso es que la Escritura dice, Él vino a buscar lo que se había perdido. Y por eso Él dice, mi vida di por ti. ¿Fue una poca cosa? ¿Fue un poco precio? ¿Lo estás pensando? Es poco precio el que Él pagó para salvarte a ti, para darte salvación, para darte vida nueva, para darte vida eterna, porque tú debes saber que hay una vida eterna. Tú debes saber que tienes un espíritu, un alma y un cuerpo, y que cuando mueras en esta vida, esa alma jamás va a morir. Esa alma sale de tu cuerpo, esa alma y espíritu salen de tu cuerpo y van a ir a un lugar. Y Jesucristo nuestro Señor pagó por nosotros para que fuéramos al lugar que Él preparó. Pero el que no crea no va a poder ir allá. Y por eso estamos en estos tiempos finales. Estamos en estos tiempos finales donde el Señor en toda la tierra está llevando el mensaje de salvación, está llevando el mensaje donde dice, oye, mi vida, di por ti, ven, reconoce que necesitas de un Salvador. Pero ¿saben qué dice la Escritura? Nadie puede venir al Padre sino por mí. Eso lo dijo Él. Nadie puede venir si no es por Él. Nadie. Entonces, entramos mirando parte de una conclusión. No importa si tú eres hermano mayor o hermano menor. No importa si la comparación que hoy haces con la parábola donde hay un hermano bueno y un hermano malo, no importa si eres o bueno o malo, porque lo que le importa al Señor no es que tú te consideres o bueno o malo en tu propia justicia, porque cuando actúan así las personas, como los dos hermanos de la parábola,
ambos están perdidos. Y no hay remedio. Y resulta, mis amados, que dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia está llena de personas que se consideran buenas, que sirven en la iglesia, que limpian vidrios, lavan baños, lavan pisos y dicen, esto lo hago para agradar al Señor, y se creen buenos, pero en su justicia no podrán entrar. No podrán entrar. Y está el hermano malo, el hermano que todo lo tuerce, que todo lo pervierte, que dice, no, déjeme vivir mi vida, yo quiero vivir mi vida a mi manera, déjeme hacerlo a mi manera, yo no necesito de Dios, pero sí quiero las cosas de Dios. Todo lo que Dios da, mándemelo Dios, que yo aquí lo estoy esperando. Y la justicia de Dios no opera así. Porque Él es ese Padre que lo que ha hecho es enviarte gracia para socorrerte oportunamente, para perdonar por todos tus pecados. Y por eso no te está pidiendo absolutamente nada. Por eso dice la Escritura, solamente debes creer. Porque al que cree, todo le es posible. ¿Puedes creer? Otro aspecto. El hermano mayor era un fariseo. El hermano mayor no quería que su hermano entrara a la casa. Así como los fariseos ponían leyes y normas y estatutos y todo lo que se inventaban como leyes de hombres para poner tropiezos sobre la gente para que no entraran a pertenecer al pueblo, porque ellos, los fariseos y los maestros de la ley, creían que los merecedores eran ellos y por eso todo lo de afuera para ellos era inmundo. ¿Por qué no examinamos nuestro corazón? Uno aquí parado, llevando el mensaje de la palabra del Señor, puede llegar un momento en estar actuando como un fariseo, creyendo que le está sirviendo al Señor y diciendo, Señor, mírame a mí, aquí estoy predicando tu palabra, bendíceme porque mire lo que estoy haciendo para ti. Y el Señor va a decir el día del juicio, no te conozco. Por eso la disciplina empieza por mí, por cada uno de nosotros en nuestra casa. Como miembros de la familia de Dios, la disciplina empieza por cada uno de nosotros y nosotros tenemos que entender que no es por nuestra propia justicia, porque nada compraremos del Señor. Que tus diezmos no sean abominables. ¿Cuántas veces hemos diezmado? Y me incluyo para decir, Señor, aquí está, Señor, bendice mi trabajito. Aquí está, Señor, soy obediente a ti. Del Señor nada podemos comprar. Lo que demos al Señor, lo damos es por amor. Lo damos porque tenemos una conciencia clara, limpia, que busca rectitud, que busca pureza. Entonces, hoy tenemos que tomar una decisión de cambio en nuestra vida. Hoy tenemos que aplicar esta parábola a nuestra propia vida, a nuestro propio corazón, porque nosotros somos los que necesitamos de nuestro hermano mayor todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida necesitamos del Señor, porque Él pagó un altísimo precio por nosotros. Él es nuestra justicia. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Un día la puerta se abrirá. Busquen allá. Isaías 25:6.
Una voz de trompeta que lo lea, por favor, Juan Manuel. El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Amén. Y si ustedes siguen leyendo, todo lo que resta de ese capítulo es algo precioso, donde el Señor nos va a llevar a todos los que hayamos creído y confiado en Él, a todos los que le amamos y obedecemos sus mandamientos, a todos los que nos hemos despojado de toda religiosidad, porque hoy el Señor ha venido sobre tu vida y sobre la vida mía y nos ha venido a anunciar que no es por nuestra justicia, que nada podemos hacer para comprar salvación, para comprar vida eterna, para comprar derechos del reino, nada podemos hacer. Nuestras oraciones no compran reino, nuestra plata no compra reino. Únicamente la justicia del Señor es la única que nos permitió ser llamados hijos de Dios. Por eso es que dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Tus ofrendas, tus primicias no compran nada, pero el Señor quiere que tú lo hagas porque Él te ama y te quiere bendecir, pero no para que compres nada de Él, porque es imposible comprarlo. Otra voz que me lea, por favor, Mateo 8:11. ¿Ya la encontraron, por favor? John Jairo, léelo con voz fuerte. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Amén. ¿Tú quieres ir a esa fiesta? Amén. ¿Quieres ir a esa fiesta? Estás invitado. El Señor te está extendiendo la invitación y Él te está llamando a que vayas a esa fiesta. Y esa fiesta, después de que hayas recibido la invitación en tu corazón, ¿quieres saber algo? Nadie, absolutamente nadie, nunca podrá quitar esa certeza de tu invitación a las bodas del Cordero. Amén. Entonces, ¿dónde queda, mis amados, los sueños tuyos de esta vida? ¿Dónde quedan? ¿Dónde queda el sueño por comprar una casa? ¿Dónde queda el sueño por construir viajes, por construir una profesión? ¿Dónde queda el sueño por esas grandes mentiras de este mundo? Por un posgrado, por una maestría, por un cargo político, por un cargo gerencial o empresarial. ¿Dónde quedan esos sueños? Son basura, como dijo Pablo. Son trapos de inmundicia. Y el Señor que te ama, el Hijo mayor que quiere llevarte de regreso a la casa verdadera, Él te dice, confía en mí, que yo te lo daré todo. Todo te lo dará. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, todas sus necesidades, mis amados, serán suplidas. Todas. No es una mentira, no es un engaño. Es la palabra de Dios que te lo asegura, que te lo afirma, que te lo sella y que te dice, mi vida di por ti, ven a formar parte de mi familia, de la familia de Dios. Amén. Mis amados, en Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10, dice así, y aquí cerramos. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual.
no estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Hoy hay un llamado. ¿Alguna vez has ofrendado? ¿Alguna vez has prestado un servicio al Señor? ¿Alguna vez en tu vida, en este año, en tiempos pasados, has dado una siembra para la iglesia del Señor con un corazón religioso? ¿Con un corazón donde estás con las manos estiradas, esperando que el Señor te multiplique al 30, al 100 por uno? Entonces es tiempo de que vengas y te arrepientas, confieses tu pecado al Señor, porque Él ha decidido entregártelo todo, todo lo que tú necesitas, si tú lo crees, si tú confías en Él, si tú lo amas a Él por lo que Él es, no por lo que Él da. Ámalo por lo que es Él. Él dio su vida por ti. Él derramó toda su sangre por ti. Él es el que te da. Él es el que te ama. Él no te pide nada a cambio. Solamente cree en Él. Y en 1 de Juan 2, del 1 al 2, dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Algo que debemos hacer es ir a llevar estas buenas noticias a todos los familiares nuestros. Porque la iglesia no está llena de religiosos. La iglesia está llena de excelentes ciudadanos cristianos, evangélicos, bíblicos, cristocéntricos. Y un buen cristiano, cristocéntrico, evangélico, bíblico, influye en esta sociedad como un buen ciudadano.